¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Agradecer a los medios de comunicación que hoy con amabilidad nos cubren. Por supuesto, a quienes nos ven a través de las redes sociales. Saludar con mucho gusto a las y los diputados que también se encuentran en esta conferencia de prensa y, por supuesto, darle la más cordial bienvenida a uno de los mejores gobiernos que tiene hoy la Ciudad de México y que además nos sentimos profundamente orgullosos que en efecto uno de los mejores gobiernos que tenemos hoy aquí en la capital sea emanado de Acción Nacional. Mi querido alcalde Mauricio Tabe, seas más cordial bienvenido, sabes que es tu casa y hoy estamos aquí reunidos en efecto con el alcalde Mauricio, a quien además nos convoca para ver algo que afecta desde nuestro punto de vista la vida cotidiana de miles de chilangas y chilangos, que es la publicidad exterior. Durante años, muchos años en esta ciudad, la instalación de anuncios en la vía pública ha tenido impactos directos, indirectos, en el entorno urbano, en el entorno también ambiental, desde la contaminación visual, pero también pasando por el deterioro del paisaje y también de la propia infraestructura. Y paradójicamente, los recursos que se cobran por esos anuncios, por esta publicidad exterior, no regresan, no los ven las colonias que los padecen, sino que, qué curioso, se queda centralizado en el gobierno de la Ciudad de México, particularmente en la tesorería, y desde el PAN creemos que eso es injusto y que además es ineficiente. Por tanto, hoy el alcalde Mauricio Tabe presenta una iniciativa muy importante, que trata que el dinero que se cobra por estos anuncios, por esta publicidad exterior, se invierta directamente en mejorar las zonas donde se colocan. En palabras simples, que quien gana por anunciar también debe contribuir para reparar y también para mejorar el entorno que impacta. Por supuesto, alcalde Mauricio, decirte que cuentas al 100% con el apoyo de tu grupo parlamentario y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no solamente esta iniciativa sea respaldada, apoyada por Acción Nacional, sino también por todos los grupos y asociaciones parlamentarias que conforman este Congreso. Le cedo el uso de la voz para dar mucho más detalle y su perspectiva más local al promotor de esta iniciativa. Cedo el uso de la voz al alcalde Mauricio Tabe. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco mucho al coordinador de los diputados, a mi amigo Andrés Ataide y a los integrantes del grupo parlamentario que nos reciban el día de hoy y que se conviertan en promotores de la defensa de la gente en toda la ciudad, no de los en contra de quienes normalmente están defendiendo los intereses del gobierno. El PAN históricamente ha defendido los intereses de los vecinos frente al gobierno. Y quiero agradecer a los diputados personalmente, a la diputada América Rangel, al diputado Diego Garrido, vicecoordinador, a la diputada Laura Álvarez, a la diputada Claudia, también gracias por acompañarnos, a la diputada Olivia Garza, a la diputada Daniela, a la diputada Claudia, al diputado Federico, a la diputada Frida y a la diputada Liz. Gracias por estar presentes en la presentación de esta iniciativa. Lo que buscamos es acabar la explotación de los espacios públicos en toda la ciudad, principalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo. Queremos que la actividad que se desarrolla en una alcaldía, la actividad económica, impacte positivamente a los vecinos, que no solamente se queden con el impacto negativo de la publicidad exterior o de los enseres, sino que los ingresos que se obtienen de desarrollar esa actividad se apliquen en las colonias en donde están instalados los anuncios de publicidad y en donde están instaladas los enseres en la vía pública. Hoy lo que sucede en la Ciudad de México es que el gobierno de la ciudad autoriza la explotación de los espacios públicos, se afecta a los vecinos y los vecinos no reciben un solo peso para mejoras en su entorno y su colonia. Esa es una relación de explotación.
Es una relación muy injusta, porque entonces pagan los platos rotos de los negocios que hace el gobierno, los vecinos, y no reciben ningún beneficio. Y no se trata de criminalizar la actividad económica. Nosotros siempre hemos pensado en armonizar las relaciones entre quienes emprenden y quienes viven. Es decir, si se permiten anuncios, que los anuncios se cooperen para mejorar, que las empresas de los anuncios se cooperen para mejorar las zonas en donde están colocados esos anuncios. Si se permiten mesas y sillas en la vía pública, que los ingresos que pagan al gobierno central de esas mesas y esas sillas se queden en la colonia con un destino específico para reverdecer las calles y las colonias, para el mantenimiento de parques, jardines y camellones. Lo que queremos es que reverdezca la Ciudad de México y todas las colonias, que haya recursos y que no haya pretextos. Y por eso esta iniciativa lo que busca es que esos recursos que pagan los empresarios ya a la Ciudad de México no se los quede la ciudad y le busquen a ver qué destino, sino que se queden en la colonia y que los apliquen las alcaldías. Y no estamos pidiendo algo, una locura. Estamos pidiendo lo justo, lo que sucede en cualquier municipio del país, que los derechos que se pagan por la explotación del espacio público, pues se quedan en el municipio para beneficio de la comunidad. Lo que estamos buscando es el beneficio de los vecinos de Miguel Hidalgo, pero también el beneficio de los vecinos de cada una de las colonias en donde se instalan anuncios o se instalan mesas y sillas en la vía pública. Vengo a hablar a nombre de nuestros vecinos de Miguel Hidalgo, porque son muy exigentes, y siempre digo que Miguel Hidalgo tiene lo mejor de la ciudad porque sus vecinos nos exigen, y entonces tenemos que buscar siempre la manera de resolver los problemas y de cumplir esas exigencias de tener calles reiluminadas, de tener calles más verdes y de tener las mejores calles y parques de la Ciudad de México. De hecho, hoy Miguel Hidalgo está con el proyecto de reiluminación más ambicioso de los últimos años, más de 150 calles que se van a reiluminar, y en todas las colonias tenemos un proyecto de reiluminación. Ahora queremos, en este año que inicia el 2026, ir al siguiente nivel y reverdecer muchas de las calles, para que estas calles se vuelvan todavía mucho más bonitas y muchísimo más seguras. Y el planteamiento es muy concreto. Los diputados no tienen pretexto, los diputados del gobierno. Si quieren beneficiar a los vecinos, tienen que votar esta iniciativa. Si quieren servir al poder y que tenga más dinero el gobierno, pues tienen que hacerse de la vista gorda y hacer oídos sordos a esta iniciativa. Esta es una iniciativa muy concreta que no afecta a otras alcaldías y que beneficia a cada alcaldía en donde se desarrolla esta actividad económica, tanto de publicidad exterior como de colocación en sedes en la vía pública. ¿Existe alguna pregunta sobre el tema en particular? Guillermo Juárez, por favor. Gracias. Preguntarle, alcalde, gracias, buenos días. Preguntarle, alcalde, ¿cómo usted ve la situación actualmente? Vimos que hace unos meses el Tribunal de Justicia Administrativa pues tuvo ahí una situación con la alcaldía respecto a un tema precisamente publicitario, de lo que ya los vecinos hablan es el cártel de la publicidad. Ver si esta iniciativa evidentemente también va a tocar algunos intereses del gobierno capitalino, por lo que usted plantea, y saber, qué pasó con el trabajo que estaba haciendo Inti Muñoz, que ahorita se fue a la Secretaría de Vivienda y que traía el tema de los anuncios publicitarios. Pues lo que queremos es que todo lo que ingresa a la Ciudad de México de los anuncios se vaya a las alcaldías en donde están colocados los anuncios. Y eso es. Y aquí hay beneficio para todas las alcaldías, no solamente para Miguel Hidalgo. Y los vecinos van a ver los beneficios de que se emprendan esta actividad económica. Hoy muchos vecinos tienen animadversión a los anuncios y a los enseres, porque dicen, nada más nos quedamos con
las afectaciones y con el impacto negativo, y no hay ningún beneficio. Si los vecinos vieran beneficio de la publicidad exterior y de los enseres en mejoras en el espacio público, otro gallo cantaría. Y claro que verían con otros ojos el desarrollo de algunas actividades privadas que mejoran pues el entorno en donde viven, que de eso se trata, de armonizar y de mejorar nuestras colonias. Y preguntarle, bueno, ¿qué colonias usted considera o se tienen identificadas que pueden obtener estos tipos de beneficios? Los vecinos, ¿qué colonias son los que están pidiendo que se haga esta propuesta? Y bueno, evidentemente con el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿prevé usted que eventualmente el tribunal nuevamente vuelva a intervenir para frenar este tipo de propuestas? No, el tribunal no interviene en esto. Aquí son los diputados los que tienen que aprobar esta iniciativa y el gobierno le tiene que dar el visto bueno a la iniciativa para que los diputados caminen en ese sentido. Y eso es lo único, no tiene nada que ver el Tribunal de Justicia con este. No, me refiero en el sentido de que eventualmente si es que es aprobada y se da el caso, el escenario donde el tribunal tenga que intervenir, ya hubo un antecedente en la Alcaldía Miguel Hidalgo donde intervino también el Tribunal de Justicia Administrativa. En ese sentido de la pregunta. El Tribunal de Justicia Administrativa en algunos casos le ha dado palo a los intereses de los vecinos. Justo. Y hay datos donde sirven a algunos intereses particulares. Nosotros nos hemos enfrentado a muchos litigios en defensa del uso de suelo de nuestras vecinas y vecinos y hemos sido muy claros, no a los cambios de uso de suelo que afecta el patrimonio de nuestros vecinos, no más niveles, no más densidades. Quienes han hecho los cambios son otros que están en el gobierno. Y eso lo quiero dejar claro porque a veces genera mucha duda sobre el actuar del gobierno y en ocasiones ha sido el Tribunal de Justicia Administrativa que se ha puesto del lado de los intereses en perjuicio de los vecinos. Sí, ¿qué tal? Buen día. Entendiendo que hay esta problemática en la Miguel Hidalgo, inclusive de la Voz de Polanco. Ajá. En toda la Ciudad de México tenemos el conflicto entre vecinos y negocios de bajo impacto o alto impacto y publicidad exterior. Prácticamente toda la ciudad los vecinos se quejan. Entendiendo ese tema y que inclusive gente de la sociedad civil nos ha externado la preocupación, detectamos que más de 2,5 millones de pesos que se pagaron en publicidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo, la mayoría se pidió publicidad en rótulos. La pregunta es si cree usted como alcalde si eso realmente era necesario para la alcaldía. Y otra que también… Mira, te voy a contestar esa porque sí, porque se difundían los programas sociales. Nosotros acabamos con la clientelización de los programas sociales. Antes, cuando gobernaba el oficialismo, se repartían entre unos cuates. Nosotros, por ejemplo, con los programas sociales le dimos difusión pública, la Escuela de Trabajo Social hace la revisión de los perfiles que solicitan los programas. Entonces, antes lo que se hacía pues, era utilizar los programas pues, con fines particulares, clientelas, pagar votos. Y lo que nosotros utilizamos es la publicidad para difundir los programas sociales, la información, por ejemplo, de blindar Miguel Hidalgo, los teléfonos de atención y esa información que le sirve a la gente. Porque el dinero público no es el dinero del gobierno, ¿no? Esa es una creencia de quienes se sienten dueños de Palacio Nacional, que se sienten dueños de todo, ¿no? El dinero público es el dinero de la gente. Y entonces la gente tiene que saber cómo se gastan y cuando hay convocatorias públicas también tiene que saber a dónde recurrir, ¿no? Pues si no, cómo se difunden las acciones que son en beneficio de los vecinos y a los que tienen acceso. Para que puedan ejercer los derechos necesitan información los ciudadanos. Lo que pasa es que en este modelo del autoritarismo, lo que se busca es desinformar a la gente, que no tengan información, que los ciudadanos no participen, se sienten dueños del dinero, se sienten dueños de las posiciones públicas, se sienten dueños de los programas.
Entonces, nosotros lo que hacemos es reconocer a los ciudadanos como sujetos de derecho y necesitan tener información. También sobre este tema de publicidad exterior, hubo un conflicto de unas pantallas que estaban en Presidente Mazarik, que detectamos en un oficio que sí se habían autorizado desde su administración. Eso es falso, porque nosotros se revocaron y ya recientemente tuvimos la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa y nosotros quitamos esas pantallas porque el que gobernaba antes, fíjate, unos días antes, porque ahí tengo el documento, te lo voy a pasar, unos días antes otorgó esos permisos para que se colocaran pantallas. Era absolutamente ilegal. Primero, porque el alcalde no tiene facultades para emitir permisos de publicidad exterior. De hecho, por eso presento una iniciativa, porque casi no tenemos ni competencia. Entonces, fue una atribución ilegal. Segundo, lo otorgó por 3 años, siendo que esos permisos no podían otorgarse por esa temporalidad. Entonces, era ilegal, nosotros lo combatimos. Desde que llegamos combatimos esos anuncios ilegales que colocó Romo, porque él sí tenía intereses. Pues esos negocios eran de él. Ahí estaba metido, explotando los espacios de publicidad exterior. Nosotros los combatimos. Es más, nosotros ya los retiramos. Y esa corrupción de quien gobernó, pues siempre nos ha costado. Y te voy a decir por qué nos ha costado. Porque todo su mugrero lo tenemos que estar recogiendo. Tuvimos que distraer funcionarios públicos para quitar el mugrero de pantallas ilegales que había colocado. Ahora te pongo otro ejemplo. Apenas estamos haciendo la obra de Rubén Darío, una obra de concreto hidráulico, otro mugrero de quien gobernó, porque hicieron una obra de concreto hidráulico que no duró ni un año, ya se estaba quebrando. Entonces le digo, esa corrupción nos cuesta, porque nos cuesta primero para recoger su cascajo y luego para repararlo. ¿Y quién termina pagando? No la alcaldía Miguel Hidalgo, los vecinos. La corrupción sí nos cuesta muy cara a todas las mexicanas y mexicanos. Te lo comento porque la información que tú traes pues, está mal, ¿no? Había un oficio de noviembre donde se reanudaba el permiso. Nosotros los combatimos y los quitamos, ¿no? Okay. Y esas autorizaciones se otorgaron unos días antes de que entrara al gobierno. Y eso, ahí es donde está la trampa, porque qué casualidad que unos días antes empiezan a extender permisos de publicidad exterior, ¿no? Una última sería, aprovechando que están los diputados aquí, también encontramos que la directora del Bosque de Chapultepec autorizó que se pusieran 35 dispensadores donde uno sí puede ponerse repelente para insecto, pero realmente funcionan como MUPIs, como mobiliario de publicidad. Inclusive publicitan la marca esta de un repelente y algunas marcas más de sociedad, de gente de la sociedad civil. Son 35 estructuras, lo publicamos, inclusive resulta que el dinero que entró para poner ese mobiliario entró directamente al fideicomiso del Bosque de Chapultepec y no a la Secretaría de Administración y Finanzas. No sé si ustedes sepan del tema, inclusive el abogado de uno de los diputados de Morena también alertó sobre el caso. O sea, no nada más fue público de nosotros, se publicó en varias plataformas y quería preguntar si tienen contemplado alguna acción, algún punto de acuerdo, no lo sé. Qué bueno que preguntas lo del Bosque de Chapultepec, porque además aprovecho que está aquí nuestro alcalde Mauricio de Miguel Hidalgo, y como ustedes saben, hace no mucho tiempo pasó por este Congreso la votación de si sí o no al cambio de suelo de una sección del Bosque de Chapultepec. Hay que decirlo, de entrada nosotros, como bien lo dijo Mau, votaremos siempre en contra de cambios de uso de suelo que afecten pues el entorno, el medio ambiente, pero sobre todo a vecinas y vecinos. El PAN actuó en congruencia, lo digo abiertamente, la mayoría de las y los diputados de este Congreso también, pero hubo 4 o 5 diputados, si mi memoria no me falla, que justo ese día no vinieron.
y por supuesto eso nos parece grave porque por un lado se habla de la defensa del bosque, por un lado se habla sobre defender a vecinas y vecinos, particularmente de la alcaldía Miguel Hidalgo, pero por el otro, ese es el dicho, pero en el hecho, cuando hay que votar, y seguramente, y nosotros lo hicimos en conciencia y con convicción además, cuando se trata de afectar, yo creo, intereses económicos grandes, para que ahí se hiciera algo que afecta a vecinas y vecinos del bosque de Chapultepec, ahí reitero, hubo 4 o 5 diputados, no me acuerdo, 3 de Morena creo, por cierto, que no vinieron. Entonces, sobre lo que preguntas, pues con mucho gusto pásame la información, lo platicaré con el alcalde de Miguel Hidalgo, porque siempre actuaremos en consecuencia, insisto, en defensa de vecinas y vecinos. Aprovecho para decir Miguel Hidalgo, porque hoy está aquí nuestro alcalde, pero lo haremos en beneficio de las y los chilangos en su conjunto de toda la ciudad. Si ustedes vieran que sí, que están esos mobiliarios, sí, con mucho gusto te pediría, si lo ves bien, que le pases la información que tienes al buen Juan Burelo, la estudiaremos, la analizaremos, la platicaremos aquí con el alcalde, y si en efecto hay que actuar haciendo algo, lo haremos con convicción, como siempre lo hemos hecho. No, a ti. Con esta iniciativa, el gobierno de la Ciudad de México se verá afectado en sus intereses económicos. Por lo regular, los partidos de Morena y aliados no permiten, cuando esto sucede, que el PAN llegue a triunfar con esta iniciativa. Ni lo va a permitir. ¿Ustedes qué otras medidas van a tomar para que esta iniciativa sea aprobada? Porque sí beneficia a los alcaldes de las 16 delegaciones y las colonias, principalmente la ciudadanía. Ya dirá algo, por supuesto, el alcalde Mauricio Tabe. Yo decirte solo 2 ideas. La primera, lo dijo Mau en su intervención, creo que lo importante de este tipo de iniciativas, en particular esta también lo cumple, es no ver solamente en beneficio de un territorio, sino más bien ver en beneficio de la ciudad en su conjunto. Y cuando se presenta algo, cualquier tipo de producto legislativo, encontrar ese balance, ese equilibrio es complejo. Y lo que ha venido presentando, no es la primera vez que el alcalde de Miguel Hidalgo viene aquí a presentar algo, lo que ha venido presentando sobre distintas materias sí tienen como un denominador el ver en beneficio de toda la ciudad, que incluye por supuesto el territorio que hoy bien gobierna. Debo decir que en efecto este tipo de iniciativas que buscan democratizar, descentralizar el ingreso público, pues por supuesto no beneficia al grupo gobernante. No beneficia al grupo gobernante porque implicaría directamente tener menos lana, ¿no?, en el arca pública. Yo lo decía el domingo en el informe de la jefa de gobierno, en el posicionamiento de nosotras y de nosotros, que la única manera de solucionar la infraestructura de la ciudad, que repito la idea, está en el límite, vivimos entre baches, socavones, inundaciones, banquetas rotas y señalización insuficiente, la única manera de resolverlo es destinando menos lana al gasto corriente y destinando más lana al gasto de capital o de infraestructura. Y normalmente el gobierno en este tipo de iniciativas o en este tipo de ideas lo que responde es, se sujetará a la disposición presupuestal, ¿no?, si hay lana o no. Decía el mismo domingo, y creo que respaldando lo que hoy propone Mauricio, es que al cierre del primer semestre de este año, en el último informe trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas, hay un ingreso excedente de casi 25,000 millones de pesos. ¿Qué significa excedente? Que pues típico a lo que vienen haciendo los gobiernos de la ciudad, todos los que han sido gobierno de la ciudad, lo que normalmente hacen es estimar como ingreso del año siguiente mucho menos de lo que realmente ingresan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cada peso que entra de manera adicional a la estimada, pues no pase por el Congreso de la ciudad para destinar ese recurso en lo que verdaderamente hace falta. Hace muchos años, lo digo porque es verdad, hace muchos años yo no veía al cierre de un primer semestre, 5 o 6 años, yo no veía al cierre del primer semestre tantos ingresos excedentes. O sea, aprovecho para mandar un aviso respetuoso
a la Secretaría de Administración y Finanzas para que lo que manden como propuesta de ley de ingresos pues venga ajustada a la realidad, porque toda esa diferencia entre el ingreso estimado y el ingreso real es gasto discrecional, es gasto que decide el gobierno de la ciudad sin que pase por el legislativo, que una de las funciones del legislativo, no solo en la ciudad, sino en cualquier parte del mundo, pues es en efecto aprobar el decreto de presupuesto de egresos. Entonces, respondiendo a tu pregunta ya de manera puntual, claro que afecta intereses del gobierno de la ciudad, pero la idea de Mauricio es que esos ingresos, por ejemplo el predial, también se queden en las demarcaciones que lo producen. Entonces, termino diciendo, para darle el uso de la voz a Mau, que el PAN siempre ha propuesto políticas, programas con visión federalista, es decir, fortaleciendo a los gobiernos más próximos, porque eso a su vez ayuda a que el gobierno central, además de que no centralice tanto, pues tenga la oportunidad de servir en cantidad y en calidad mejor a las y los vecinos en la medida en la que empodera a las alcaldías. ¿Cuáles? Las 16, sin importar el color o el partido. Y eso es lo que está proponiendo Mau el día de hoy. Yo creo que el gobierno central no va a querer, pero el resto de los alcaldes sí van a querer, aunque no lo puedan decir, porque van a hacer ingresos adicionales para mejorar las colonias. Con este proyecto lo que buscamos es que los ingresos de publicidad exterior y de todos los permisos por la colocación de sillas y mesas en la calle para los restaurantes se queden en las colonias para un fondo verde que los vecinos decidan en qué se aplican, para parques, jardines y camellones, y que mejoren nuestras colonias. Sí, buenos días a todos. Alcalde, queda claro que la Miguel Hidalgo es una demarcación que recauda mucho. No, para… nosotros no recaudamos, nos quitan. Todo nos Si lo me quitan permite. porque nos quitan 4,000 millones de pesos. Si me del permite predial. terminar la idea, Sí, digo, perdona. recauda mucho y la muestra precisamente está en el predial, que ya lo ha dicho usted reiteradamente, no se queda dentro de la demarcación, sino que ese ingreso va hacia toda la Ciudad de México. Pues desafortunadamente, como lo comenta aquí el compañero Edmundo, pues no se ve reflejado en ninguna de las demarcaciones el ingreso. Ya tenía también usted el caso del SUAC de Tacubaya, por ejemplo, que tampoco se queda dentro de la misma demarcación. Y pues, bueno, sería de justicia social que en esta ocasión los diputados abogaran porque impulsaran esta iniciativa. Digo, es de las demarcaciones que más vecinos de población flotante reciben. Digo, pues la situación está complicada para que pues se puedan atender los problemas que día a día se presentan, no solamente de la población local. Repito, la población flotante es un gasto extra que creo que la mayoría al momento de que vienen aquí a solicitar su presupuesto, pues no lo toman en cuenta, para que también sea un extra para que se pueda atender. En concreto, yo quiero saber qué tanta expectativa tienen ustedes de que sí puedan lograr las alianzas con los demás grupos parlamentarios, las asociaciones parlamentarias, y pues que se haga la justicia social que tanto se publicita aquí, que tanto se dice desde tribuna, pero que en los hechos no se ve. Y como población en general, digo, al menos en mi caso yo lo comento, no se siente que haya un gasto justo hacia la población, una repartición efectiva para que se pueda atender todos los problemas que tenemos en la ciudad. Y pues ya si hay algún tiempecito que nos platique cómo va también pues ahí la lucha por mantener el FAIS, que es otro tema. Te digo que Muchas gracias. Nos siguen dando recortes a los gobiernos municipales. Se me había olvidado plantear el contexto de por qué pedimos que los recursos de los enseres que se colocan en la vía pública se queden en la colonia. Porque en los últimos años ha habido mucha queja de los vecinos por el caos que provocó Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno con el programa de Ciudad al Aire Libre. Una medida temporal, de la cual estuvimos de acuerdo, la colocación de enseres en la vía pública. Pero luego, como andaba en campaña, quiso quedar bien y les dio permiso para invadir calles. Y se convirtió en un problema en muchas alcaldías, de muchos restaurantes, que tienen los permisos
para invadir banquetas, invadir las calles. Entonces, frente a ese problema nos dejaron el impacto negativo y a las alcaldías no nos dieron un instrumento para mejorar las colonias. Por eso es que seguimos insistiendo en que esto tiene que cambiar, esta relación en donde el gobierno queda bien con sectores, les permite que hagan y deshagan, así como otorgan permisos de publicidad exterior, y en las colonias no se queda absolutamente nada de beneficio. Ya ni se diga de los recortes a los municipios, que es un problema que venimos cargando en los últimos 7 años, porque hace algunos años el gobierno federal desapareció el Fortaseg, un fondo para la seguridad de los gobiernos municipales, desapareció también el fondo minero, desapareció el fondo de capitalidad aquí para la Ciudad de México. Hoy los municipios del país no cuentan con instrumentos para responder a la emergencia porque desaparecieron el Fonden. Entonces hay que irse a persinar con la presidenta para ver si cae la caridad, cuando deberían ser recursos institucionales para reconstruir escuelas, reconstruir casas, caminos rurales, proyectos de electrificación, y no que tengan que ir a arrodillarse los gobernantes para ver cómo cae y de forma discrecional, a ver cómo lo reparten con intereses políticos. Cero transparencia, cero institucionalidad, más discrecionalidad. Eso es lo que querían, por eso desaparecieron el Fonden, porque dijeron, nosotros queremos controlar la ayuda en la emergencia. Ese es lo miserable de este gobierno, porque desaparecieron un fondo institucional que tenía reglas para poder enfrentar con los gobiernos estatales y municipales las emergencias. Ahora nos recortaron el FAIS el 10%, y la verdad son vulgares, porque el viernes fui a la Cámara de Diputados a una reunión de la Comisión de Gasto Federalizado, y una diputada del PT le estaba reclamando a los diputados, fíjense, que el 10% del recorte del FAIS que iba a ir para comunidades indígenas se estaba asignando en Oaxaca a la colonia San Felipe, una colonia de clase media en Oaxaca. Es decir, justifican el recorte para asignarlo a comunidades indígenas, y no es necesariamente cierto esto, es para repartirlo entre quienes ellos se les antoja. Y lo peor del caso, discrecionalidad, porque no lo están distribuyendo a unidades de gasto reconocidas constitucionalmente. ¿A qué me refiero? A gobiernos. El gobierno federal, a través de la Secretaría del Bienestar, entrega los recursos a colectivos, a comunidades, que no hay manera de fiscalizar el ejercicio de los recursos. Entonces va a ser, pues yo creo que la segunda edición de la estafa maestra, versión 4T, la robadera con justificación de indígenas. Ya saben que la 4T, cuando quiere robar, siempre pone al pueblo por encima. Cuando se quiso robar el Poder Judicial, dijo, hay que democratizarlo y hacerlo popular. Ahora que se quiere robar los recursos del FAIS, lo que hace es utilizar a las comunidades y pueblos indígenas al frente, y entonces recortan a los gobiernos municipales, y esto afectó a todos los gobiernos municipales del país, porque en el ADN de este gobierno es concentrar poder. O sea, su esencia autoritaria no solamente es acabar con los contrapesos federales, sino acabar también con los gobiernos municipales, centralizar, es darle más dinero al gobierno federal y darle más poder al poder. Desprecian a los gobiernos municipales. Y hemos dado la batalla en el Congreso y hemos pedido a los diputados federales y también que nos ayuden a levantar la voz, porque sí se nos hace muy injusto, más de 13,000 millones de pesos de recorte a todos los municipios, y afecta mucho a la gente en las comunidades rurales, en los pueblos, en los barrios, en todos lados está afectando ese recorte del FAIS. Tenemos 3 preguntas más, alcalde. David Galván, Fórmula, Pepe Estrada y Abigail Cruz, por favor.
Alcalde, buenas tardes. Quisiera preguntarle nada más respecto a los términos de la iniciativa, cuáles son pues las leyes o los cambios que propone precisamente, entiendo en específico, para regresar estos recursos a los gobiernos, a las alcaldías, a los gobiernos locales, y también pues en qué términos iría la cuestión de la regulación precisamente de este tipo de enseres y de publicidad, ya que usted decía no los queremos criminalizar ni limitar, simplemente es pues que también haya un retorno para pues estas colonias de la alcaldía. Gracias. Nosotros estamos proponiendo reformar la ley de publicidad exterior, la ley de establecimientos mercantiles y el código fiscal, principalmente en diversos artículos que contiene ya la iniciativa. No pretendemos meterle la mano a la regulación de la publicidad exterior, simplemente que los recursos que pagan los empresarios de publicidad exterior y los restauranteros, esos recursos por la colocación de enseres, de mesas y sillas en la vía pública, se queden en las colonias para un fondo verde, para mejora de parques, camellones y jardines, y que los vecinos decidan y observen su aplicación, como funciona con los parquímetros. Primero que nada, buenas tardes, alcalde, diputados, buenas tardes a todos. Aprovechando de que están muchos panistas y aprovechando de que hay 2 ex jefes regionales del PAN, vienen mis preguntas a esto. Pero antes me gustaría preguntarte algo al alcalde de Miguel Hidalgo. Todos sabemos que desde que llegaste a la alcaldía, el partido se fortaleció. Has hecho un gran trabajo al frente de dicha alcaldía. La pregunta que en el 2027 ya no vas a poder repetir. Lo que me gustaría preguntarte, ¿tienes pensado un hombre, una mujer, cómo debe de ser o qué debe de seguir para seguir tu ejemplo? Ese sería uno. Y el segundo, acaba de pasar un acto muy importante para el partido el fin de semana, donde hubo consejeros estatales y nacionales. Me gustaría mucho preguntarte, a cualquiera de los dos que quiera contestar, ¿cómo ves al partido para el 2027? Y sobre todo, ¿qué nos puedes adelantar para este sábado que viene un relanzamiento del partido? Muchas gracias. Perdón el cambio de pregunta. Pepe, ya me estás sopiloteando. Llevo un año en el gobierno y ya quieres que empiece, que arranquen las carreras. Espérame tantito, Pepe. No, porque nos tenemos que concentrar, de verdad nos tenemos que concentrar todos en la gestión pública. Llevamos 4 años, pero es un año y vamos a dar a fondo todavía para pues mantener los buenos gobiernos. La verdad que Miguel Hidalgo se consolidó en un bastión de la libertad, así le decimos a Miguel Hidalgo, y esto fue porque los vecinos finalmente confiaron en nosotros, nos ratificaron lo que estábamos haciendo. Tuvimos un crecimiento de 30,000 votos con respecto a la elección anterior, pasamos de 107,000 a 137,000 y Morena se quedó 40,000 votos atrás, por eso decimos que es bastión de la libertad. Y mucha gente que no había confiado en nosotros en la elección del 21, confió en nosotros, porque cumplimos la palabra. Desde el principio dijimos, vamos a gobernar para todos, mantener la confianza de quienes nos apoyaron y ganarnos la confianza de quienes no nos habían apoyado. Y con ese espíritu de trabajo salimos a las calles. Por eso fuimos el gobierno que más calles arregló y sigue arreglando e iluminando en nuestros barrios y colonias populares, porque había un estigma de que no entrábamos a los barrios. Y la verdad es que en la última elección quedó demostrado que el barrio y los barrios nos respaldan. Y nos respaldaron muy bien en Anáhuac, en Tacuba, en La mayoría. En Sil, en varias colonias se notó el apoyo. Y pues el sábado tenemos un evento los panistas sobre el relanzamiento y tenemos mucha expectativa para dejar muy claro qué es lo que estamos peleando todos los días. Nosotros desde el gobierno lo demostramos con acciones, pero pues hay que sumar fuerzas y salir a replicarlo, y estamos listos el sábado para esa gran concentración que nos ha llamado la dirigencia nacional.
Sí, insistir, buenos días, diputados, alcalde. Insistir en la pregunta, en caso de que la iniciativa no sea aprobada, porque hemos visto que pues todo lo que viene del PAN no lo aprueban. En este caso, ¿ustedes tienen un plan B o qué es lo que van a hacer? Sería la primera pregunta. Y la segunda, en el caso de que si hay algún amparo ya por parte de vecinos en torno a este caso, a esta información, si tienen el número también de amparos por esta política exterior y por estos daños que ha dado y algunos empresarios. Y por último, hoy Morena está diciendo que sus diputados van a dar dinero para los damnificados y van a poner en todos los módulos pues centros de acopio. ¿Ustedes harán lo mismo o qué es lo que van a hacer? Gracias. Yo creo que mucho nos ayudan a replicar y que la gente sepa de esta iniciativa, de la preocupación que tenemos porque los recursos queden en las alcaldías y que ya la gente decida y sobre todo se forme su opinión sobre cómo está actuando el partido en el gobierno, si decide ponerse del lado de la gente o decide pues proteger al poder. Yo coincidiendo con Mau, solamente agregar que esta iniciativa será una de nuestras prioridades como grupo parlamentario con miras a la discusión del paquete económico 2026. Como ya lo expresó Mau, una de las modificaciones es al Código Fiscal, pues eso evidentemente está incluido en la discusión del paquete económico y eso justamente tratábamos el domingo de expresar. Desde el grupo parlamentario consideramos que hemos sido una oposición que observa, que critica, que señala, pero que siempre al mismo tiempo propone. No hemos sido una oposición que dice no a todo. Y no solo hemos demostrado eso con dichos, sino también con hechos. Cuando en la Ciudad de México estaba el boom del asunto de los pinchazos, la iniciativa la acompañamos. Cuando llegó la iniciativa del incremento de penas de extorsión, que dicho sea de paso, la realidad es otra porque el delito en sí mismo ha crecido, pero la acompañamos. Cuando llegó el asunto de micromovilidad y que además ahí tuvo mucho que ver intelectualmente hablando el diputado Federico Chávez, la acompañamos. Nosotros lo que hemos empujado es que se trata de hacer política de la buena y que si verdaderamente se quiere construir una mejor ciudad, que dicho sea de paso se encuentra en muchos problemas, se trata de que no importa de dónde venga una idea, si la idea es buena para la ciudad, dejar de lado colores y acompañarla. Y yo creo que la iniciativa del alcalde Tabe la plantearemos como prioridad, insisto, en la discusión del paquete económico. Yo confío en que el buen Mau hará su labor con sus pares, con las y los alcaldes de todos los colores, y yo haré mi parte con mis pares para que, reitero, independientemente de colores, es que nuestras vecinas y vecinos, sí de Miguel Hidalgo, pero de toda la ciudad, puedan tener mejores espacios. Así que en esa tarea estamos y por supuesto, y me quedo con la frase que dijo el alcalde Tabe, si Morena y sus aliados no votaran esta iniciativa, que quede claro y que la frase sea la siguiente: Morena y sus aliados votan en contra de que las y los vecinos de la Ciudad de México vivan mejor. Concluimos con una pregunta de Andrés Solís de Mega Noticias TV. ¿Cuál sería el porcentaje y cuáles serían los mecanismos para determinar los recursos que se entregarían, así como los mecanismos de rendición de cuentas y en qué se puede usar estos recursos? Nosotros queremos replicar el modelo que funciona ya para los parquímetros, bajo ese instrumento. Ahora, nosotros estamos proponiendo que la totalidad de los recursos se queden en la colonia, no un porcentaje, sino todo lo que se paga por mesas, sillas en las banquetas y en las calles y publicidad exterior, se quede en la colonia. Con eso concluimos, mi querido alcalde. Gracias. Muchas gracias. A todos. Buen día. Gracias. Gracias.